La película de Five Nights at Freddy's 2 parece que estará enormemente cargada de muchas referencias, misterios, respuestas y enigmas que nos interesaría conocer a detalle. Es por eso que en el video de hoy he decidido traerte 50 curiosidades con respecto al más reciente y novedoso tráiler final. Sin nada más que decir que recordarte que apenas un 19% de los que ven mis videos está suscrito, así que si quieres apoyar la iniciativa de este canal, te recomendaría muchísimo que te suscribas, actives la campanita y dejes tu me gusta. Es rápido, fácil y lo mejor de todo es que es gratis. Buenos días, tardes o noches. Y comencemos. El tráiler inicia mostrando una escena, en la que podemos ver a Vanessa acostada en la cama de su habitación dentro de la casa Afton, despertando luego de tener una pesadilla. Tal parece que la trama girará en parte sobre esto, mostrando recurrentes pesadillas que la han atormentado durante mucho tiempo, debido a los terribles crímenes que cometió su padre. Luego saltamos a una escena en la que aparece Mike y Vanessa, teniendo una especie de cita romántica entre ellos dos. Tal parece que, aunque al principio puede que hayan acordado empezar a salir como pareja, confirmando nuestro ship favorito, Mike está más interesado en ayudarla a superar sus traumas familiares. Siendo ahora, una especie de familia algo rara pero bonita al fin y al cabo. En esta misma toma, podemos ver una escena que nos muestra lo que son posiblemente los recuerdos de la infancia de Vanessa cuando era niña. Unos recuerdos no muy bonitos junto con su padre, donde éste la perseguía y probablemente asustaba a menudo. Una escena que provocó seguramente las pesadillas que suele tener una vez que trata de descansar durante las noches. Esto reafirma de una vez por todas el discurso sobre si William Afton era o no un buen padre. Y en la propia película, nos están mostrando que efectivamente, ese no es el caso. Ya que ni en los videojuegos, ni en los libros, y ahora tampoco en las películas, fue ni nunca será un buen padre. Ya que en los videojuegos solía maltratar a sus hijos, o experimentar con ellos. Y tal parece que para la película este puede que sea el caso. Lo extraño de todo esto, es que no sabemos exactamente con qué propósito William atormentaba a su hija asustándola con el traje de Spring Bonnie. Algunos especulan con la posibilidad de que haya sido para experimentar con ella, cosa que podría explicarse en futuras películas de la misma manera que en los videojuegos, dando preludio a una posible futura película de Five Nights at Freddy's 4. De manera curiosa, un desarrollo que veremos para esta segunda película es que ahora es Vanessa quien tiene pesadillas, y Mike ya no las tiene. Este pequeño detalle nos enseñaría que los papeles se han invertido por completo en esta película, y ahora es Michael quien va a ayudarla a ella para tratar de superar los traumas que le dejó su padre tras tantos años, y no al contrario como sí sucedió en el primer filme. En la misma escena del recuerdo de Vanessa, se puede ver una especie de sala oculta dentro de la casa, donde vemos unos extraños ojos animatrónicos. No sabemos de quién son, pero puede que se trate de algún prototipo para los animatrónicos que estuviera ubicado en la casa de William, o quizás también en la casa de Henry. Además también vemos un equipo de cirugía, como unas tijeras y bisturí. No sabemos tampoco para qué tenía esto acá, pero encajaría perfectamente en lo que les comenté sobre las experimentaciones. O también, puede que sea algún tipo de dispositivo de tortura creado por William para víctimas de las que ahora desconocemos. También en esta escena, podemos apreciar el diseño original de los planos de Freddy Fazbear. Lo que en teoría, nos daría a entender que quizá este se trate del espacio de Henry y no el de William Afton. Ya que a diferencia de como muchos creen, no es William quien crea los animatrónicos sino más bien su no tan reconocido amigo. También en la misma nota, podemos apreciar los planos de otro animatrónico. En este caso, parece ser Toy Chica. Y decimos que se trata de ella, ya que a diferencia de las otras chicas que hemos visto en el universo fílmico de Five Nights at Freddy's, el pico de ella se puede remover. De la misma manera que sucede en los videojuegos. Curiosamente, en los videojuegos ya se confirmó que el diseño original de los animatrónicos no fue hecho ni por William ni por Henry, sino más bien por Edwin Murray, que pudimos descubrir dentro del videojuego Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic.
Un detalle curioso, pero bueno, parece que las películas mantendrán una línea de historia completamente diferente. En otra escena, vemos cómo Vanessa saca un montón de objetos para colocarlos en un lugar de la casa. Todos estos son los juguetes de los niños que asesinó William, que seguramente se los daba a su hija como una especie de recompensa o tesoro tras cada uno de sus asesinatos. Uno de estos objetos es el avión de juguete que tenía Garrett en la primera película, que de hecho, es un juguete Fisher-Price de 1974. Curioso. Algunos especulan la teoría de que quizá, puede que la pequeña caja que está sacando Vanessa sea una caja que ya nosotros conocemos. ¿Será esta misma la caja de FNAF 4? Probablemente no, pero de serlo, sería una de las más grandes referencias vistas en toda la saga de películas, ya que este misterio jamás fue resuelto y a día de hoy sigue llenando de enigmas a los fans. Luego, tenemos un vistazo más cercano a William usando el traje de Spring Bonnie. Ya en el primer tráiler pudimos apreciar una vista más cercana a William dentro del traje del conejo amarillo, y en la película lo vimos en su estado deteriorado. Sin embargo, acá lo veremos en toda su gloria, cuando realmente fueron los asesinatos. Es bastante probable que para esta película, no podamos apreciar a William de vuelta como de costumbre, sino más bien, lo veamos regresar a modo de recuerdos o flashbacks que tendrá Vanessa a medida que avance la trama, dándole un rol mucho más protagónico para esta película tratando de superar sus traumas. Y que el regreso de Matthew Lillard a la pantalla grande, no sea sino a nada más y nada menos, que para la tan esperada película de Five Nights at Freddy's 3. Algo que no me queda claro, es si los niños que vimos en la primera película, son las víctimas originales o si habrán otras víctimas que todavía no conocemos. Hay una parte de la historia que personalmente se me hace confusa, pero bueno, esto es FNAF, así que no es ninguna sorpresa. Luego de eso, tenemos un vistazo a Henry Emily, padre de Charlie, quien parece estar sentado frente a frente con él en una mesa en su propia casa, hablándole sobre lo que ocurrió en los antiguos restaurantes de Freddy Fazbear's Pizza. Es bastante probable que ya Henry supiera desde mucho antes que su amigo era un asesino en serie, pero la confirmación la tuvo en esta escena, donde vemos que remarca el triste desvivimiento de su hija, Charlie. Además, en la película finalmente se nos respondería una de las dudas más grandes que hemos tenido. Y es saber el por qué William tomó la tétrica decisión de acabar con la vida de Charlie. La gran mayoría dice que fue por envidia, y otros que para experimentar con ella. Pero hasta el momento, no sabemos el por qué y seguramente en la película se nos aclare de una vez por todas. Curiosamente, en el doblaje latino, a Henry le dio voz el actor de doblaje Sebastián Yapur, que seguramente conocerán por interpretar a Marcus Phoenix de Gears of War, Diego de la Era de Hielo desde la segunda película, la voz del Pato Lucas, Kiko, Krusty, y muchísimos más personajes. Obviamente no sabemos si esta es la voz final, ya que a veces suelen hacer cambios entre el tráiler y el doblaje de la película. Pero quién sabe. Según lo que dice Henry, la policía nunca pudo encontrar nada, y dijeron que fue un accidente. Esto corresponde mucho con las notas que podemos apreciar en Five Nights at Freddy's 1, gracias a las alucinaciones que aparecen a medida que vemos las cámaras, donde la policía menciona que jamás pudieron atrapar al responsable, pero que sí lograron detener a un sospechoso. Sin embargo, nunca se pudieron encontrar pruebas, reportando a los niños como desaparecidos. Esto también hace alusión al mal olor que solían tener los animatrónicos, ya que fue dentro de ellos que William Afton escondería sus cuerpos tal y como nos explican en la primera película. Cosa que también corresponde a las grabaciones descartadas de noticieros, donde se reporta el incidente en Freddy Fazbear's Pizza, que forman parte del material descartado de la primera cinta. Algo que no me queda claro en sí, es saber si estas son como tal las 5 víctimas originales. Es decir, dentro de la historia de Five Nights at Freddy's, los Sweethead y los Classic Animatronics son exactamente los mismos solo que con otro diseño. Entonces, para esta película, ¿estos animatrónicos que vemos son los mismos de la primera película? ¿O se trata de un restaurante completamente diferente que cuenta con diseños diferentes en sí? Pues, la verdad es que no lo sabemos. Pero si tuviera que adivinar, puede que se trate de uno distinto.
Además, según una filtración, tal parece que parte del elenco original de los niños que aparecieron en la primera película como las 5 víctimas originales volverá a aparecer una vez más en la película. Lo que en parte podría confirmar que efectivamente son los mismos. Pero ustedes, ¿qué opinan? Existe un periódico que podemos ver en el tráiler que cita como tal la descripción de William Afton como el dueño del restaurante. Leamos un poco. El campo de la animatrónica le debe mucho a la singular dedicación y al trabajo revolucionario de William Afton. Su visión pionera de fusionar la tecnología con el entretenimiento mediante robots animatrónicos no solo proporciona una experiencia divertida para los niños, sino que también sirve como una forma de compañía. Además de su temprano éxito en el campo de la robótica, la apertura de su restaurante Freddy Fazbear's Pizza, donde destacan sus personajes animatrónicos, lo ha convertido en un miembro muy respetado de la comunidad empresarial local. Diseñados para ser realistas, los animatrónicos de Afton son su mayor logro y se han convertido en las estrellas de su pizzería. Equipados con una amplia gama de movimientos e incluso voces, Freddy Fazbear, Bonnie, Chica y Foxy cobran vida de una forma nunca antes vista. Todos estos robots se han convertido en personajes queridos que entretienen tanto a niños como a adultos. Desde fuera, Freddy Fazbear's Pizza es un lugar maravilloso y emocionante. Los niños se reúnen para celebrar fiestas de cumpleaños, jugar y ver cómo los personajes animatrónicos actúan en el escenario, cantando canciones e interactuando con los invitados. En este contexto, William Afton es considerado un empresario exitoso e innovador. Parece ser un hombre que lo tiene todo: riqueza, respeto y un negocio próspero. Sin embargo, las ambiciones de Afton no se detienen aquí. Está entusiasmado con el potencial de sus futuras creaciones. Recientemente ha comenzado a experimentar con nuevas ideas y tecnologías, buscando nuevas formas de mejorar e innovar. Siempre tiene nuevos personajes en desarrollo, así como divertidas sorpresas para su restaurante. Tampoco ha dejado de expandirse. Con el impulso de Afton, esto puede ser solo el comienzo para Fazbear Entertainment. En el tráiler, también podemos ver un vistazo a Charlie en live action, y como tal lo que se conocería como la tragedia en Fazbear. No sé exactamente a qué hace alusión esta escena, ya que parece que Charlie está sosteniendo a alguien. Pero tal y como vimos en los juegos, ella fallece afuera del restaurante, mucho tiempo antes bajo la lluvia a manos de William Afton. Por lo que esta escena puede que sea una manifestación de su parte como un fantasma, o quizá es algo que está sucediendo en ese momento. Otra cosa interesante es saber quién sostiene Charlie. No creo que se trate de Garrett, ya que no es el mismo niño. E incluso, de ser alguno de los 5 niños originales, no encaja con ninguno de ellos, ya que ellos murieron bajo circunstancias diferentes en un entorno completamente diferente. Dándonos una pregunta que tendremos que esperar hasta que tenga respuesta finalmente. En este tráiler, también se nos presenta a un nuevo personaje. Un amigo que tendrá Abby. Y esto es curioso, ya que es un desarrollo como personaje puesto que Abby creció bastante desde la primera película, y finalmente logró hacer un amigo, cosa que le había costado demasiado. Además, tal parece que este amigo sabe lo que ocurrió dentro de Freddy Fazbear's Pizza, y le pregunta si irá de vuelta a ese lugar. Tal y como nos ha mostrado la película, que puede que termine sucediendo gracias al Fast Talker. En otra escena del tráiler, podemos ver una toma donde se muestra un vistazo a un nuevo logotipo cambiado de la pizzería. En anteriores tráilers vimos una valla publicitaria de Freddy Fazbear's Pizza que contenía otro arte. Sin embargo, tal parece que lo han cambiado y remodelado, haciendo ligeros cambios para una toma que casi no se aprecia dentro de la misma película. Un detalle sutil, pero interesante. Después de todo esto, vemos una toma que ha llenado de sorpresas a los fans. Y es que podemos apreciar en toda su gloria y esplendor, a los Withered Animatronics. Mismos animatrónicos que hicieron acto de aparición por primera vez en Five Nights at Freddy's 2, y que ahora reaparecen para la pantalla grande como una de las mejores adaptaciones hechas para el cine. Con diseños tan interesantes que parecen prácticamente sacados del videojuego. Esta misma escena, donde aparecen los animatrónicos, recuerda muchísimo en la misma escena donde estos aparecen levemente en la sala de partes y servicios, ya en el tráiler original de FNAF 2.
Es una sutil pero buena referencia hacia este juego clásico, donde ahora los animatrónicos cobran un rol muchísimo más antagónico. Además, como curiosidad extra, se han revelado dos imágenes interesantes sobre estos mismos animatrónicos. Y es que tal parece que Wither Chica estuvo presente en un evento en vivo que hicieron varios de los participantes de la película, creadores de contenido de FNAF y demás personalidades del internet, donde se le pudo ver en el fondo de un pasillo posando de forma muy tétrica. Y con Wither Foxy, a este mismo se le hizo una filtración hace muchos meses atrás donde se le podía ver detrás de una cortina plástica. Tal parece que la filtración era 100% real, pues McKenna Grace, una de las actrices de la película, subiría una historia donde aparece Wither Foxy en exactamente la misma posición. Según lo que nos describe la propia película, tal parece que los Toy Animatronics andarán sueltos matando gente por alguna razón. Y esto podría tener sentido, ya que los vemos pasear libremente por una convención de Fazbear, donde explícitamente vemos a Toy Freddy entre la multitud. Por lo que lo más probable es que tanto Vanessa, Mike, Abby y Henry intenten detener a los animatrónicos de alguna manera, siendo estos posiblemente programados por el mismo William para atacar a diferentes personas y así seguir cometiendo crímenes y buscando víctimas aún después de haber muerto. Una cosa que quedó clara en la primera película es que los animatrónicos tal parece que no son exactamente malos en sí, ya que estos mismos estaban bajo la manipulación de William Afton. Por lo que, cabe la posibilidad de que siendo amigos de Abby, intenten defenderla de alguna forma u otra, abriendo la enorme posibilidad de que veamos un enfrentamiento real entre los Withered y los Toy Animatronics. ¿Pelearán contra los Toy? Pues la verdad es que no lo sabemos, pero yo espero que sea así y veamos una de las escenas más interesantes de acción en toda la saga. En otra toma del tráiler, podemos apreciar a Toy Chica teniendo los conocidos ojos de plata. Esta es una condición que sucede únicamente en los animatrónicos que están poseídos, donde vemos que sus ojos se tornan completamente negros, teniendo únicamente una especie de brillo blanco en sus pupilas. Algo que vimos que no sucedió en toda la primera película, y que los fans habían pedido prácticamente a gritos que sucediera. Esta condición hace referencia por supuesto al comportamiento que vemos en los animatrónicos durante la primera novela, siendo de ahí de donde deriva el nombre de la tan mítica primera novela de Five Nights at Freddy's. Después de eso, podemos ver una pequeña y sutil breve aparición de Balloon Boy asomándose desde bajo la mesa. Este mismo aparece frente a nosotros, de la misma manera que sucedía en el videojuego originalmente, donde solía aparecer detrás de la misma riéndose al robarse las baterías. Lo mismo podía hacer JJ, quien se ocultaba debajo de la mesa como un pequeño easter egg, siendo posible que veamos un pequeño vistazo de ella en algún punto de la película. No sabemos si esto sucederá, pero sería demasiado cine si pasa. Pero sabiendo que Balloon Boy fue de los animatrónicos que más asustó a Mike en la primera cinta, sería gracioso que sus apariciones en la segunda película estuvieran cargadas de ese sentimiento de ira y frustración que llegó a desarrollar luego de asustarse varias veces. Honestamente, sería un toque más de atención al fandom, conociendo que a la mayoría no le agrada este personaje. Tristemente, tal parece que Balloon Boy no durará demasiado tiempo en pantalla, ya que en otra toma, podemos ver parte de su cabeza tirada en el suelo al momento en el que los Withered Animatronics se levantan. Así que, no me queda muy claro si fue totalmente culpa de los animatrónicos que Balloon Boy está destrozado, o puede que haya sido Michael que al defenderse lo destruyera por completo. ¿Ustedes qué piensan? En el mismo tráiler, se menciona esta línea. En la mañana, la mitad de la gente estará muerta, haciendo alusión al comportamiento extremadamente violento que podrían presentar los Toy Animatronics contra los ciudadanos del pueblo en el que están. Y esto tendría bastante sentido, al ver que estos ahora se escapan de la pizzería seguramente para comenzar una oleada de asesinatos sin cuartel, tal y como hemos visto en los trailers, donde intentan meterse en la casa de Michael, y en algunas otras casas del pueblo. También, en el mismo tráiler se puede ver una escena en la que aparece durante unos pocos segundos, el guardia sospechoso que vimos en uno de los trailers promocionales de la película.
No sabemos exactamente qué rol cumplirá este guardia, pero muchos apuntan a que puede que él conozca de los horrores que hay dentro de la pizzería, y que haya llevado a su propia muerte al grupo de investigadores que vimos en el primer tráiler. Otros apuntan a la posibilidad de que este sea Jeremy Fitzgerald, el guardia que hace acto de aparición en el Five Nights at Freddy's 2 original. Lo cual la verdad tendría bastante sentido, pues este es un personaje muy importante para la trama, y ya con anterioridad parece que pudimos ver en una de las cintas en la primera localización, el nombre de Fritz, que aparecía mientras Mike revisaba los cassettes de entrenamiento. Incluso, la propia novelización de la película nos confirmaba de cierta manera que el primer guardia que cayó se llamaba Bob. Por lo que quién sabe si Fritz o Jeremy, puede que sean sus nombres verdaderos. Luego de eso, vemos un vistazo al jumpscare de Withered Foxy. No sabemos a quién se lo hace, probablemente no a Michael. Pero lo vemos saltando con furia y de una manera particularmente salvaje, como solía hacerlo en el segundo videojuego. Recordándonos con nostalgia cómo este era uno de los animatrónicos más violentos, y el único que no podía ser engañado por la máscara de Freddy. Además, algo tienen que implementar con respecto a esto, ya que tampoco se nos ha explicado el por qué es que esto sucede y qué sentido tiene para la trama. Si escuchamos con atención, podemos oír que el jumpscare sospechosamente suena el grito de Security Breach. Un detalle curioso, que quizá puede que sea una referencia a los repetitivos jumpscares que solíamos escuchar desde que salió el juego hasta la actualidad. Como dato curioso, este tráiler de la película originalmente fue filtrado por la misma Blumhouse. Tal parece que el estreno no se haría durante la madrugada, como muchos recibimos la noticia, sino que más bien tenía pautado lanzarse en otro momento. Blumhouse parece que arruinó su propia sorpresa, y 20 minutos después decidieron relanzar el tráiler una vez más en todas las plataformas, ahora sí, con un nuevo póster. Además del lanzamiento del tráiler, también se mostró un nuevo póster con los animatrónicos Withered ya revelado. En estos, vemos a Withered chica, Freddy, Bonnie y Foxy, teniendo una pose similar a la de los Toy en el primer póster original. Siendo la primera gran revelación de todos los animatrónicos deteriorados en la gran pantalla. A pesar de que este sea el tráiler final, existe un aparente tráiler no lanzado que fue filtrado y aprobado por Reino Unido. Este mismo era un tráiler de hasta 2 minutos y 17, no es el tráiler de 2 minutos con 17 que todos estábamos esperando. Quién sabe si se muestre uno nuevo que aún no hemos visto. Aunque aún no los hemos visto, queda bastante claro que aún faltan algunos otros animatrónicos que todavía no hacen acto de aparición en trailers, pósters o películas. Tales como Shadow Freddy, que sabemos existe dentro del juego y se manifiesta como alucinación, aunque fue vista su versión clásica en la primera película. Shadow Bonnie, que en teoría debería de aparecer, e igualmente no hay señales de una posible pronta aparición de Golden Freddy. Además, se sabe sobre la posibilidad de que hayan algunas sorpresas y revelaciones importantes sobre animatrónicos en la película. No sabemos exactamente cuáles aparecerán, pero se sospecha que puede que veamos algún otro Axe, así como hizo aparición el conocido Sparky en la primera película. También se dio a conocer una increíble palomera de Toy Freddy, que puede desarmarse y usarse como máscara una vez que hayas terminado de comer. No es una curiosidad exacta del tráiler, pero es de las cosas más geniales que haya visto como mercancía oficial referente a la película de FNAF, y simplemente no podía dejarla pasar por alto. Una de las más grandes dudas que no se han mostrado para nada dentro del tráiler, es saber si saldrá la mordida o no. La mordida del 87 es sino el evento más importante para la historia de Five Nights at Freddy's 2, y una de las dudas más grandes dentro de la comunidad. Y siento que la película sería el evento perfecto para confirmar o desconfirmar lo que se necesite confirmar. Por lo que, en este caso, podríamos ver algo de esto, o quizá alguna información que nos explique quién fue el culpable de dicho suceso y cómo pudo haber ocurrido. Y bueno, hasta acá las curiosidades. Lamentablemente tuve que utilizar Loquendo para este video, ya que no tuve la disponibilidad necesaria para poder grabar como de costumbre. Sin embargo, espero pronto volver a subir videos como siempre con la voz que ya están acostumbrados, pero quizá este video les haya dado una aura nostálgica gracias a la voz profunda de Carlos de Loquendo.
Sin más que agregar que saludar a los miembros del canal, nos vemos, y hasta la próxima.